Muy buenas, bienvenidos al banquillo, gracias por estar con nosotros. Les saludamos desde los estudios de TSI. Hoy vamos a revisar la situación económica y financiera de nuestro país y tendremos comparativos de cómo se está manejando la región centroamericana en estos tiempos críticos para el mundo. Nos acompaña el catedrático Sergio Cepeda, es el coordinador del Observatorio de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Y en principio, Sergio, quiero que me dé una valoración de lo que está enfrentando nuestro país en materia de carburantes. Es el detonante mayor que ahora mismo tenemos en nuestra economía con una afectación general. ¿Hay o no espacio, Sergio, de donde el gobierno pueda tomar fondos, pueda tomar recursos para hacerle frente a esta situación de un alza sin precedentes que nos registra en esta semana? Precios arriba de los 145 lempiras por galón de uno de los derivados que más se usa en el país. Hablando de la gasolina súper, y ahí vamos a ir desglosando lo demás. Buenas noches, Sergio. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, es un gusto estar en el programa y claramente el tema del combustible es uno de los temas que más nos viene a afectar dentro del bolsillo como hondureños, principalmente porque impone altos costos a la vida de los hogares y de la población en general. En este caso nosotros hemos visto incrementos paulatinos del precio del petróleo, derivados principalmente de este conflicto bélico que hay entre Rusia y Ucrania, lo cual ha detonado en una situación que tengamos un incremento elevado de la inflación de casi un 5.18% al cierre de mayo de este año. Y esto viene a impactar en todas las esferas económicas, en el tema del transporte, en el tema de los precios, principalmente de los alimentos y de los granos básicos, también derivado por el tema del incremento en los fertilizantes, una situación que realmente pesa a la larga y que nos viene a afectar. Lo mismo sucede, digamos, como con el caso de este margen con respecto a los salarios, porque al incrementarse la inflación, claramente hay un mayor costo de vida. ¿Qué es lo que nosotros podemos ver en este problema? Principalmente nosotros tenemos que tener en cuenta cuál va a ser esa capacidad que va a tener el gobierno. En los últimos meses se ha ido subsidiando el precio del combustible, principalmente el diésel, principalmente del gas LPG, que son parte fundamental de la economía y en este momento habría que repensar bien qué es lo que se va a hacer. Aún hay un margen, podemos decirlo así, dentro de la finanza del gobierno para poder seguir subsidiando el combustible, pero más allá de subsidiarlo, habría que ver hacia qué sectores prioritarios se va a destinar y cuáles van a ser esos impactos que tenemos. Desde la academia nosotros hemos ido avisorando que si se pretende generar nuevamente un aumento a los subsidios del combustible, se focalicen principalmente en las áreas prioritarias del país, como el caso del sector agrícola, el cual se ha visto fuertemente impactado por los altos precios, poniendo en precaria la situación de los pequeños y medianos productores en cuanto a temas de producción, lo cual también se traslada de una u otra manera a la situación que tienen los hogares a nivel del país. ¿Cómo operaría un sistema focalizado? Bueno, ya me habla de un sector puntual, pero ¿se le puede dar una extensión mucho mayor para beneficiar sectores que sí se están viendo severamente afectados por estos precios jamás vistos en el mundo, Sergio? Claramente, dentro de estas medidas se tiene que focalizar también el tema del transporte, principalmente el bus interurbano, en el cual también tienen que generarse esas condiciones mismas para que ellos puedan acceder a este subsidio y tener que sacrificar de una u otra manera a otro sector dentro de la economía, principalmente aquellos que pueden pagar un precio más elevado con respecto a los combustibles. Sergio, al principio de año, bueno, no se esperaba el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, que es el principal detonante en estas alzas que estamos registrando hoy en día. Como promesa de campaña, la administración actual prometió una reducción en el precio de los energéticos
y se dio en el orden de 10 lempiras para los derivados al iniciar el gobierno. ¿Se puede hacer una revisión de ese punto que tuvo a bien poner en marcha el actual gobierno y verlo hoy en día y reestructurar el mismo y pagar precios reales de algunos derivados y subsidiar puntualmente el diésel y el LPG? Claro que sí se puede. Todavía queda dentro del margen en el cual puede subsidiar el gobierno un porcentaje considerable. Pero, como bien lo mencioné, tiene que priorizarse este tipo de subsidios para evitar así que existan problemas mayores dentro de la economía. Claramente el gobierno acá tiene que buscar las medidas exactas para poder lograrlo y para poder poner en un foco de atención los sectores que más lo van a necesitar y principalmente subsidiar o seguir subsidiando los que ya están, como el caso del diésel, como el caso del gas LPG, que también tienen a imponer estos altos costos dentro de la vida de la población. Entonces, sí podemos verlo de esa manera. Lo que habría que verse dentro de la revisión trimestral de energéticos es hasta cuánto se puede extender el gobierno, porque recordemos que parte de estos subsidios se hacen en énfasis con respecto a los impuestos que se perciben por los mismos, y hay un momento en el cual claramente se vuelve un limitante, porque alcanza el tema específicamente del impuesto que se paga, y más allá de eso traería problemas financieros aún más agravantes de lo que tenemos actualmente en el gobierno. Bueno, ahora mismo se habla de una afectación presupuestaria, Sergio, arriba de los 5.000 millones. ¿Hasta cuánto se podría extender si ya la fórmula que se aplica para los recursos que percibe el Estado por la venta de hidrocarburos ronda casi los 16.000 millones al año? Acá podría extenderse hasta un margen poco mayor, siempre y cuando se tenga en cuenta cuánto es la capacidad que va a tener el gobierno de recaudación de impuestos, principalmente por la vía de los combustibles, que es una de las cuales tiende a percibir un ingreso mayor. Y hasta este momento una cifra exacta no se podría dar. Habría que verse muy bien qué medidas se va a tomar y qué metodología se va a aplicar principalmente para poder revisar esta fórmula y así no generar tampoco un impacto directo dentro de las finanzas del Estado. El Observatorio de Ciencias Económicas de la Universidad, ¿qué ha registrado en cuanto a las medidas que se han ido poniendo en práctica en el país? Hoy estamos con un sistema híbrido que ustedes mismos como docentes en el alma mater lo manejan. El gobierno tomó esa decisión. ¿Ha tenido impacto? ¿Han medido ustedes cómo se está obteniendo un registro del mismo? Hasta el momento no, pero nosotros suponemos que esto puede tener un impacto en el mediano plazo. Ahorita en el corto plazo no podemos visualizarlo de esa manera, pero sí estamos expectantes de que dentro de estas mismas medidas que han hecho, como el teletrabajo, como forma de poder reducir el consumo de combustible, se unan otros actores dentro de la economía, como la empresa privada, y que también en este caso se tiende a generar un impacto más positivo con respecto al tema que nosotros estamos visualizando. Revisar la fórmula podría ser una alternativa, o el impacto que se generaría en el presupuesto del país sobre el cual se trabaja este año sería nefasto, Sergio. Como bien lo mencioné, es necesario que se revise la fórmula, principalmente si se va a generar nuevos subsidios al precio de los combustibles. Y claramente, como lo hemos venido mencionando, tener que priorizar aquellos sectores en los cuales ese subsidio que se va a implementar no genere un impacto adicional dentro de las finanzas públicas y no tienden a mermar principalmente las actividades con respecto a la inversión productiva, la cual en estos meses del año no hemos podido ver que ha existido un plan de inversión que asegure poder mejorar las condiciones del país. Sergio, aquí se deriva en el tema de los carburantes un impacto también en la generación de energía, porque hay un ajuste que se le está cobrando a los usuarios por el tema combustibles y que trimestralmente se está revisando, y los traslados al final son para la población en general. Hay un subsidio también que otorgó el gobierno para quienes tienen un consumo bajo de kilowatt hora.
se debería revisar también esta aplicación considerando los riesgos en los que se puede incurrir si comenzamos con este mecanismo de subsidios que al final nos pasan factura y que los acreedores tampoco es que lo ven con buenos ojos y que lo aplauden. En este punto es importante que dentro de la revisión también se tenga en cuenta el subsidio que se está otorgando principalmente a la energía eléctrica y este porcentaje de ajuste que nosotros tenemos dentro de nuestras facturas, porque recordemos que aproximadamente un 40% de la matriz energética en el país hace uso del petróleo como base de generación de la energía eléctrica, lo cual dentro de este ajuste van a haber perdedores y ganadores, porque se tendrá que sacrificar, ya sea por parte del gobierno o por parte de las empresas generadoras, las empresas térmicas de generación de energía, estos elementos que permitan por lo menos tener que hacer esta revisión y hacer los ajustes necesarios. Congelamiento sí es una palabra que no debe estar en el lenguaje de la administración actual. Es una palabra que no debe estar. Nosotros desde el observatorio hemos sido enfáticos que el congelamiento no es una medida acorde a la situación que estamos viviendo en este momento de país, porque lejos de poder controlar la inflación, lo que va a detonar va a ser que una vez que se liberalice este congelamiento, la inflación tenga que crecer más allá de los niveles que nosotros hemos estado observando y también hemos avisorado con respecto a la misma. Muy bien, está con nosotros Sergio Cepeda, catedrático universitario, coordinador del Observatorio de Ciencias Económicas de la máxima casa de estudios. Una pausa. Cuando regresemos vamos a revisar el impacto que se puede generar en la región centroamericana por decisiones como las que tomó Nicaragua, donde se ha congelado el precio de los energéticos, decisiones muy parecidas tomadas en El Salvador, en Guatemala y Costa Rica. Ya regresamos. Seguimos al banquillo, está con nosotros el economista Sergio Cepeda. Las decisiones de algunos países de la región, el más reciente, Nicaragua, fue congelar el precio de los energéticos. Ya lo planteábamos en el segmento anterior. ¿Qué riesgos hay? Porque políticas parecidas se está implementando Costa Rica y Guatemala. El Salvador fue el primero que tomó decisiones. Aquí de igual manera se han adoptado algunas medidas. Pero, ¿para dónde vamos? Muy bien, dentro de esta temática, claramente el congelamiento de los energéticos pone en una situación, por decirlo, precaria las economías, principalmente el aparato estatal, porque hay que ver de una u otra forma cómo se va a financiar principalmente las importaciones de combustibles, principalmente en la región centroamericana, que no somos productores de petróleo. Esto tiene que ver mucho principalmente con qué manera nosotros vamos a sopesar esa carga, ya sea por la vía de tomar, digamos, el caso de las reservas internacionales, que sería, en el caso de nuestro país, una situación catastrófica, y otra es ver si se va principalmente a recurrir a endeudamiento externo para poder solventar este caso, dejando por un lado principalmente el tema del endeudamiento interno, que es uno de los que se vuelven más letales dentro de las economías a nivel nacional o a nivel mundial. Que algunas opciones se pongan en práctica, ¿qué riesgos le traerían a las finanzas nacionales? Ejemplo, ir a México y que Pemex nos supla de combustible. No es que se va a encontrar más barato. Hay precios ya definidos por los grandes mercados del mundo y aquí la única variable que podría aplicar en caso de acuerdos, como ya pasó, Sergio, con Petrocaribe, son créditos. O sea, dar el combustible con ciertos periodos de gracia para su pago. Claramente ahí supondría realmente un reto para el Estado, principalmente bajo la manera en la cual usted, como usted bien lo mencionó, la modalidad sobre la cual se va a acceder principalmente a estas importaciones de combustibles. Si se va a tener la solvencia para pagar esas dichas importaciones o se va a tener a que recurrir a créditos, los cuales también tienden a imponer esta carga al Estado, porque no solamente nos estamos enfrentando a un precio de los petróleos cada vez mayor, sino que también
van a existir estos pagos con respecto a la tasa de interés, y recordemos que en este momento el riesgo país se ha incrementado, lo cual también pone al país en una situación bastante agravante, porque vamos a tener que pagar deudas a un alto costo, principalmente con tasas de interés superiores a un 10%. Con el riesgo país que en los últimos meses hemos estado registrando, si sumamos la variable combustible que está metiendo también presión en nuestras finanzas públicas, ¿qué se proyecta en la inflación a final de año? ¿Qué números tiene el observatorio, Sergio? Hasta el momento, con el tema de la inflación y dada la tendencia que ha presentado y especialmente con los últimos acontecimientos económicos, como el caso del riesgo país, nosotros avisoramos que la inflación va a estar muy cercana a los 2 dígitos, es decir, que va a estar rondando el 10% y si lo supera va a estar ligado a ese porcentaje de 10 más un poco más. Hasta el momento es la proyección que nosotros tenemos bajo la tendencia que hemos venido manejando. Esperemos que no sea así y que se pueda controlar hasta un punto en el cual no superemos las 2 cifras. ¿Esto nos condiciona en qué? Frente a los países acreedores, a los mismos donantes que están con mucha veeduría sobre la forma en que se está empleando el recurso que muchas veces trasladan para estos países. Claramente tendría un impacto significativo porque en este momento estaríamos pagando un mayor costo por el tema del financiamiento, lo que impone también retos específicamente en la manera de cómo el gobierno va a pagar y principalmente ver el servicio de la deuda, si no se va a tender a disparar, siendo contraproducente a otras áreas dentro del país que necesitan una atención prioritaria para la generación no solamente de oportunidades económicas, sino que también del mismo crecimiento y el tema de generación de empleo, que es un tema que aún estamos pendientes con la administración actual y que es importante que dentro de estas medidas se tenga a considerar. ¿Qué tanto nos hemos recuperado? ¿Qué establecen los números a pesar de las dificultades financieras y económicas de hoy? Si vemos el desarrollo que venía registrando el país hasta antes de la pandemia, ahora con pandemia y guerra. Bueno, en este caso, según las estimaciones que nosotros hemos realizado por parte del observatorio, estamos considerando que la economía nacional en este primer trimestre del año ha mantenido un ritmo creciente en relación al cuarto trimestre reportado en el año anterior. Para este caso, nosotros estamos calculando aproximadamente un 0.9% de crecimiento económico, que si nosotros lo vemos en los 4 o en los 3 trimestres que siguen al año, estaríamos alcanzando la meta de crecimiento económico propuesta por el Banco Central, lo cual claramente también nos da un indicio de que la economía puede presentar una recuperación, pero aún así vamos a tener una alta tasa de inflación que está restringiendo bastante el tema del desarrollo económico, y no solamente económico, sino que social, porque esto también de una u otra manera tiende a afectar lo que es el empleo y tiende a afectar principalmente a la situación de pobreza que vive el país. ¿Cuántos empleos promedio se lograron al menos estabilizar en medio de la situación que hemos vivido ahora que la pandemia muestra una tendencia de salida? En este caso, nosotros, de acuerdo a las últimas estimaciones que ha mantenido el INE, esta se logró reducir. Teníamos una tasa del 10.9% en 2020 de desempleo y se logró reducir a una de 8.6% en 2021, lo cual también nos da una tendencia clara de que posiblemente encontremos una tasa menor que se acentúe entre un 7 o un 8%. Sin embargo, también cabe resaltar que si no se toman las medidas adecuadas con respecto a la atención a sectores prioritarios del país y principalmente aquellos que tienden a generar mayores condiciones económicas, nos estaremos enfrentando también a la posibilidad de que exista una tasa mayor de desempleo, que estemos rondando entre un 8 a un 10%. ¿Qué áreas deben tener como prioridad su atención ya para este segundo semestre del año, Sergio? En ese caso, como he mencionado, una de ellas es el sector agrícola, porque es uno de los principales generadores de bienes y servicios
de primera necesidad dentro de la población. Consecuentemente, también se debe dar apoyo al sector manufacturero, que es uno de los sectores que también tiende a generar muy buenas condiciones económicas dentro del país y que también tiende a ser uno de los que más personas tienden a emplear. Y posteriormente se deben también generar las condiciones necesarias para que otros sectores como el sector transporte, principalmente el comercio y algunos servicios adicionales puedan tener este despegue y puedan seguir manteniéndose dentro del ámbito económico sin tener que repercutir en otras condiciones que vayan a afectar la estimación que nosotros tenemos de crecimiento económico. Y ahora mismo estamos generando esa condición de ser un atractivo para el capital local y el externo, porque cuando se hacen este tipo de planteamientos de mejora de país, lo que escuchamos de algún sector de la empresa privada es decir que no hemos tenido reglas claras, y ese fue uno de los principales puntos que se le reclamó al gobierno anterior, que empezaban con un planteamiento y sobre la marcha les cambiaban la regla, y eso no era favorable para vendernos como país. ¿Advierte cambios? ¿Tenemos una nueva ruta? En este caso hay que tomar en consideración dos cosas que no se han logrado hacer con respecto al tema de la inversión. Y una de ellas es que no existe un plan nacional de inversión que asegure principalmente esa ruta que deben seguir tanto la inversión nacional como la inversión extranjera para poder incrementar los niveles tanto de crecimiento económico como de generación de empleo. Y otra parte que también nosotros hemos hecho mención de alguna u otra manera es la carencia de una estrategia de generación de empleo que esté acorde a las exigencias no solamente del país, sino que también de la empresa privada. Dos temas que todavía siguen pendientes dentro de las agendas del gobierno y que debe buscarse ser prioritarias porque estas generarían las mejores condiciones para que la inversión extranjera pueda venir, a pesar de que estamos enfrentando un alto índice de riesgo país que también pone un freno a las inversiones que se pueden trasladar durante los próximos meses o durante el próximo semestre que nos vamos a enfrentar de este año. Cuando hemos escuchado en los últimos días planteamientos como una eventual revisión de las tasas de política monetaria, ya algunos sectores se han quejado, las MIPYMES, para ser más puntuales, han dicho que esto debe analizarse con cuidado porque el riesgo es inminente para ellos, que es en parte uno de los sectores que ha logrado mantener a flote la economía, incluso en lo más difícil de la pandemia, con la reinvención que hubo de quienes están ligados sobre todo a la industria ahora sanitaria, que es una prioridad, y alimentos, Sergio. Claro que sí. Hasta el momento, como bien lo hemos visto en los últimos días, la Fed incrementó en 0.75 puntos básicos la tasa de política monetaria en Estados Unidos. Esto permite imponer un freno a la inflación, principalmente por el tema de que las tasas de interés tienden a elevarse, lo cual genera que la economía, por lo menos, tenga un punto de flote. En el caso de Honduras, todavía estamos expectantes de que el Banco Central pueda generar esas dichas condiciones y las dichas medidas que vayan a generar que las tasas de interés se tiendan a modificar, principalmente por la modificación de la tasa de política monetaria, que desde noviembre del 2020 no se ha modificado y la tenemos todavía en 3 puntos porcentuales. Ya esto tendría que hacerse un análisis muy detallado y cuidadoso del impacto que va a tener. Como bien usted lo mencionó, esto repercute, si hay un aumento en las tasas de interés, repercute principalmente en el tema del crédito a sectores productivos como las MIPYMES, los cuales se enfrentan a altas tasas de interés, las que ponen también un freno a las actividades económicas que ellas realizan y principalmente tienden a mermar las condiciones económicas, principalmente en términos de empleo y en términos de la generación de crecimiento económico. Muy bien, está con nosotros el economista Sergio Cepeda. Vamos a una pausa, ya regresamos con más desde Al Banquillo. Seguimos esta noche al Banquillo. Está con nosotros el coordinador del Observatorio de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Sergio Cepeda. ¿Cómo nos encuentra el Fondo Monetario Internacional? Pronto vendrán a una nueva evaluación
¿Y por qué se genera tanta polémica con estos organismos de crédito internacional? Siempre va bien todo, ya lo experimentamos en el último gobierno, pero la realidad que asegura esta administración que se encontró es totalmente lejana a lo que nos plantearon. ¿Cómo deberá estructurarse una política con los organismos de crédito creíble, Sergio? Bueno, en este caso, en este caso, la visita del FMI trata de ver los temas principalmente de la renegociación de la deuda y principalmente el tema de la empresa nacional de energía eléctrica, la cual se ha vuelto una deuda y una carga principalmente para la población. En este punto es importante que nosotros veamos cuál va a ser ese impacto que va a tener esta visita y principalmente la evaluación que va a tener, porque el tema prioritario que se debe considerar en este momento es la empresa nacional de energía eléctrica, una empresa totalmente deficitaria y que ha tenido diversos problemas a lo largo de sus años y que realmente toma en cuenta cuáles van a ser esas dichas medidas que se van a tomar, porque esto va a permitir también que las condiciones, digamos, como riesgo país, tengan a verse afectadas de una u otra manera, principalmente incidiendo en una baja de este índice, lo cual también va a permitir que se atraiga la inversión extranjera y que realmente nosotros veamos cuál es ese punto. Porque recordemos que en este caso el FMI más que todo viene dentro de sus visitas y revisiones a ver cómo nos encontramos en tema de estabilidad macroeconómica y ese es un tema clave. Si el país está sufriendo diferentes impactos, realmente esto tiene a detonar de una u otra forma en esta estabilidad. Entonces es importante darle ese foco de atención a lo que nosotros queremos ver con respecto a ello. ¿Y cuál va a ser esa ruta? Por lo general siempre hemos tenido esa, por decirlo, mala percepción que tenemos con los fondos, con el Fondo Monetario Internacional, principalmente por todo el tema de las recetas que nos vienen a aplicar, pero que es importante que nosotros tengamos en cuenta en este momento crucial cuáles van a ser esas medidas que van a beneficiar a la economía. Es decir, ustedes están claros como academia lo que han planteado otros especialistas, que si el Estado resuelve la situación de la NE, salvamos las finanzas públicas. Claramente, porque recordemos que la empresa nacional de energía eléctrica es una de las que más está generando una carga al Estado, principalmente por sus constantes déficits, que de una u otra forma tienden a limitar las finanzas públicas del país y ponen un freno principalmente a otras inversiones que se pueden realizar dentro del gobierno, principalmente enfocado a la inversión productiva y al apoyo de sectores claves dentro de la economía. Entonces, y las medidas que ha adoptado el gobierno con decisiones que se impulsaron desde el Congreso Nacional, que está permitiendo renegociar contratos, de hacer ver a generadores posibles reducciones de costo, ¿cómo las ha observado a nivel de la universidad del observatorio? en ese caso, nosotros mantenemos una buena percepción principalmente con estas medidas que el gobierno está tomando en consideración con respecto a las empresas térmicas. Recordemos que acá va a ser un tema de que alguien tiene que sacrificarse. Va a haber un ganador y va a haber un perdedor. En este caso, nosotros abogamos principalmente porque las empresas térmicas hagan una revisión y principalmente tengan a reducir, de acuerdo a lo que está planteando el gobierno en este momento, una reducción en sus costos de producción, en sus costos asociados a la producción de energía eléctrica, lo cual tendría claramente un beneficio para el Estado, porque permitiría que esa energía se compre a un precio más bajo y así poder por lo menos poner un limitante a los altos costos que nos estamos enfrentando hoy en día con este tema. ¿Y cuál debe ser el actuar de parte de la administración en este momento? Porque hay muchas de estas empresas a quienes se les debe y ya se han presentado quejas porque han comenzado sus acreedores a pasar factura. Y esto no deja de generar mucha incertidumbre en la inversión. ¿Cómo deberá manejarse ese escenario para no crear dudas en el actuar, Sergio? En este momento es imprescindible que el gobierno tenga que volver a renegociar principalmente estos contratos, generando por lo menos así un tiempo un poco más prudencial para poder realizar el pago de los mismos y evitar así que
mantengamos esta incertidumbre con respecto al precio de la energía eléctrica. Entonces, es importante que bajo este accionar, las medidas que se van a aplicar permitan que exista ese margen de renegociación de estos contratos y que a la vez se permita facilitar las condiciones para que al mismo tiempo se pueda reducir los costos asociados a las mismas como un punto de incremento dentro de las medidas que el gobierno puede tomar, principalmente para el tema de aminorar el impacto de los energéticos en el país. Y el Fondo Monetario Internacional, y los bancos internacionales, este Banco Mundial, el BID, el mismo BCE, ¿qué cuidado deberán tener en el manejo de recursos con empleo directo para el tema energético? Y aquí es NE. Habrá que manejarlos con algunas condicionantes para evitar que se termine incluso utilizando recursos frescos en pago de sueldos y salarios y más apostar al tema de inversión, Sergio. Claramente con esta evaluación que va a tener el FMI se pueden generar esas dichas condiciones necesarias que permitan a los demás organismos internacionales poder poner recursos al país, principalmente para el tema de la inversión productiva, que es lo que estamos debiendo en este momento. Y así tener también el cuidado, de, como bien lo mencionó, de que esto no vaya a servir para seguir financiando gasto público, que a la larga nos resulta en un problema, porque no está beneficiando en sí a la inversión productiva. Entonces es importante que, de acuerdo a la evaluación que nosotros tengamos con el FMI, veamos bajo estos márgenes si vamos a obtener más recursos por parte de los organismos internacionales y de qué manera los vamos a obtener. Y tratar de focalizarlos principalmente en las áreas de inversión prioritaria, como ha venido mencionando el Banco Mundial, hacia sectores como el sector agroalimentario, el sector de la manufactura, principalmente manufactura textil, la manufactura intermedia, entre otros. Ya temas que en su momento se manejaron como opciones para recuperar la empresa nacional de energía eléctrica, como el de las pérdidas técnicas y no técnicas, debe emplearse fondo directamente para eso, incluso pensar en revisar los contratos que se arrastran con el consorcio colombiano. ¿Qué tanto beneficio financiero se obtendría atacando ese renglón de manera puntual, Sergio? En este punto es importante que se vuelva a revisar el contrato que se tuvo con la empresa Energía Honduras. Esto para poder ver hasta qué margen se pueden reducir estas pérdidas tanto técnicas como no técnicas, las cuales en los últimos años están sobrepasando más de un 30% de la empresa estatal, y realmente recuperar un porcentaje significativo de estos traería una mejora sustancial dentro de las finanzas del Estado, principalmente en el tema de la empresa nacional, lo cual es importante que bajo estas medidas se haga esa revisión específica del contrato y que nosotros podamos como pueblo también poder ver cuál va a ser ese costo-beneficio que vamos a tener en este momento. Ya no se debe seguir con líneas de endeudamiento que fue común en los últimos tiempos para pagar servicios a la estatal eléctrica. Claramente se debe recortar, porque en este punto, como bien lo he mencionado, se debe priorizar a otros sectores y principalmente un tema del endeudamiento bastante fuerte es el que tenemos nosotros con respecto a la energía, a la estatal de energía eléctrica, porque gran parte de los recursos que nosotros tenemos vía endeudamiento sirven para poder financiar ese déficit creciente que existe en la empresa nacional de energía eléctrica. Entonces, acá sería un punto bastante relevante poder tomar en consideración ello. Procesos de inversión mixta pueden ser saludables para la NE, o la misma crisis que vive no representa atractivo para inversionistas locales o hasta bien inversionistas externos. Bueno, en este punto resultaría útil siempre y cuando se deje clara cuáles van a ser esas reglas de juego que va a tener principalmente esta modalidad híbrida entre Estado y principalmente productores privados, para poder saber cuáles van a ser específicamente esos márgenes de ganancia y principalmente ese tema de poder aminorar tanto las pérdidas técnicas como no técnicas y también ir disminuyendo gradualmente el déficit fiscal
que presenta la empresa Energía Honduras en este momento. Muy bien, está con nosotros el economista Sergio Cepeda. Vamos a una pausa, ya regresamos. Seguimos esta noche al banquillo con el economista Sergio Cepeda. Sergio, ¿por qué nos generan tantas dudas las cifras del Banco Central de Honduras? Parece que cuando está una administración da unas cuentas, viene la otra, presenta otros números y al final terminan confundiendo. ¿Habrá forma cómo encontrar un equilibrio? Bueno, en este caso tenemos que recordar que el Banco Central de Honduras es un órgano técnico, principalmente para el manejo y principalmente la generación de estadísticas económicas a nivel macroeconómico. En este punto es importante que nosotros tengamos en cuenta esa percepción, porque el Banco Central claramente tiene sus metodologías que están muy apegadas a los organismos internacionales y principalmente a metodologías que son válidas a nivel mundial. Por lo tanto, es importante que nosotros tengamos a ver en buena manera el papel que juega el Banco Central. Claramente no hay que descartar que muchas veces entra el juego político, principalmente dentro de las administraciones de turno, pero los datos que entrega el Banco Central sí podemos decir que son muy confiables con respecto a las mediciones. Porque aquí encontramos que cuando se habla del índice de precio al consumidor, muchos sectores no coinciden, dicen que no es la realidad. Luego vamos a revisar la proyección de la inflación ahora mismo intersemestral, no coincide con los que están afuera, pero más allá de eso, las evaluaciones que ahora mismo ustedes como observatorio de la universidad están realizando al manejo de la política económica de Honduras, ¿qué les arroja? Bueno, en este punto recordemos que, digamos, el caso de la inflación, actualmente se está haciendo una nueva revisión, principalmente de la cesta de bienes y productos, principalmente derivado de la encuesta nacional de ingresos y gastos, lo cual va a permitir que nosotros podamos tener una nueva canasta de bienes y servicios que va a permitir tener un nuevo cálculo de inflación que va a estar, por decirlo, más apegado a la realidad actual que vivimos como país, porque en el año en el cual se hizo este levantamiento y se tomó como consideración año base, han cambiado bastante los bienes y servicios que hay en la economía. Nosotros, básicamente desde el observatorio, nosotros tendemos a utilizar los datos del Banco Central porque al ser la fuente oficial de datos de cuentas nacionales, tienen un respaldo validado tanto por organismos como el FMI y otros organismos internacionales. Pero sí es urgente una revisión y que seguramente va a concluir con productos que van a entrar, otros que van a salir, porque a estas alturas hay un reclamo, Sergio, que casi es constante y que se ha presentado ahora en tiempos de pandemia, que aquí hay productos de higiene personal que sí pagan y otros productos que no están al alcance de la mayoría del pueblo hondureño que están exentos. Sí, recordemos que en este caso, para el cálculo del IPC, se utiliza una cesta de bienes y servicios que se supone que son representativos de la población, en los cuales claramente nosotros no tendemos a consumirlos todos los días, pero sí tendemos a consumir lo que son una parte de ellos. Y entonces, bajo esta dinámica, principalmente el Banco Central, aproximadamente dentro de los próximos años, 2023-2024, estaría arrojando ya el nuevo dato, porque en este momento se está haciendo toda la gestión necesaria para que se pueda actualizar esa canasta básica y entren productos que en los años 2000 no teníamos. Y claramente van a salir otros productos en los cuales, por las tendencias de consumo y principalmente por los gustos de la población, han tenido a salir fuera de dicha canasta. Lo importante es que veamos la revisión y eso nos va a evocar a que tengamos un nuevo cálculo de la inflación que va a estar más apegada a lo que nosotros tenemos bajo nuestra realidad. En el tema de las reservas internacionales, ¿cómo se está proyectando? Sobre todo por la variable carburantes, que la volvemos a retomar en este cierre. Las decisiones del gobierno también de los préstamos que buscaron en el Banco Central de Honduras y cuyo último cálculo habla de haber obtenido cerca de
25.000 millones de lempiras, algo así como 1.000 millones de dólares. Bueno, en este caso nosotros desde el observatorio y del instituto hemos sido enérgicos de que principalmente el tema de las reservas internacionales no se debe tocar en este momento por parte del gobierno, ya que eso implicaría una serie de riesgos derivados, principalmente en el tema del impago y otros riesgos que van a afectar específicamente la economía. Recordemos que en este momento tenemos reservas internacionales por el monto de 8.200 millones de dólares, los cuales permiten que podamos tener ese colchón con respecto a las importaciones de nuestro país, principalmente en las importaciones del tema de combustibles. Tocarlos en este momento impondría un reto principalmente a toda la economía en sí, porque al disminuirse ya no tendríamos esa capacidad de poder mantener las importaciones a flote, ya que se vería mermado principalmente este tema de las reservas, y también habría que ver en este punto hacia dónde van a ir dirigidos ese tipo de gastos, si va a ir dirigido realmente a inversión productiva que mejore las condiciones del país, o se va a quedar dentro de lo que es gasto público, que aún no está muy claro hacia qué rumbo van a tomar esas decisiones. Y en este tema del fortalecimiento de sectores puntuales en el país, ¿cómo se deberá manejar? Me ha hecho énfasis en el campo, en el sector agrícola. Con la reactivación de Banadesa, ¿cómo entonces garantizar que sectores que realmente lo necesitan se verán con esos beneficios de préstamos blandos y a largos plazos para su pago? Muy bien, dentro de este punto, realmente acá uno de los sectores prioritarios, como bien lo he mencionado, tiene que ser el sector agrícola por su fuente de generación, principalmente de bienes de primera necesidad, como el caso de los alimentos. Como pudimos ver la semana pasada, se emitió un decreto de emergencia sobre seguridad alimentaria, lo cual también pone serios aprietos principalmente a la producción agrícola. Entonces, ¿qué es la labor que debe hacer principalmente Banadesa con esta reactivación? Es otorgar créditos principalmente a los productores que se ven mayormente envueltos en determinados problemas. Principalmente recordemos que el sector agrícola es uno de los sectores con mayor vulnerabilidad dentro del entorno económico, lo cual eso inflige en que no se puedan otorgar créditos ya que no existen las garantías sobre la producción, y eso incide realmente en el tema de que el crecimiento de este sector se va mermando, y principalmente el tema de generación de empleo, lo cual a raíz de la pandemia de la COVID-19 hemos visto un decrecimiento bastante serio en términos de empleo en este sector, lo cual ha evocado que otros sectores o que estas personas que se encontraban en el campo hayan migrado a otros sectores productivos dentro de la economía. ¿Y cómo garantizar, Sergio, también que ese egreso se va a convertir en ingreso a futuro del Estado? Porque no es que es regalo, son préstamos. Y ese ha sido el gran problema del país, que muchas veces se termina con el tema de condonación. Ahora mismo, para este sector que está en la franja de pequeños y medianos productores, ¿cómo puntualmente se debe realizar el manejo, bien sea por la banca estatal y la misma banca privada que puede apoyar en este desarrollo agrícola? Bueno, en este caso se tendría que generar una estrategia que permita no solamente que los pequeños y medianos productores agrícolas puedan acceder al crédito, sino que también permita que el Estado por lo menos tenga una garantía de que le asegure que ese dinero que se otorga en calidad de préstamos pueda ser retribuido de una u otra manera a costa de la producción. Para ello, realmente Banadesa acá tendrá que jugársela para saber muy bien hasta qué punto va a otorgar los créditos y cómo se van a ver beneficiados los pequeños y medianos productores. Sobre todo porque el tema de la garantía, que fue un reclamo histórico, entiendo se podría obviar en algunos casos. Se podría obviar, pero también habría que ver bajo qué condicionalidades. Por si no haber una garantía, tiene que haber una condicionalidad bajo la cual se va a otorgar esos dichos créditos, para que así no genere un impacto al final dentro de las finanzas públicas por el tema de que se tiene que condonar porque no se logró pagar esa deuda a los pequeños productores, o que se tenga que seguir alargando los plazos en los cuales ellos puedan hacer énfasis de los mismos. Estamos a tiempo, o ya el invierno nos tomó
con una marcha que nos va a dejar problemas para la producción? En este punto, estamos todavía en un momento a tiempo de que se pueda hacer este tipo de créditos para poder fomentar principalmente el tema de la reactivación del sector agrícola. Pero también hay que considerar los efectos que tiene el cambio climático, principalmente por el tema de las pérdidas que se pueden producir post cosecha en esta situación. Y otro punto, Sergio, que deberá verse como una consideración básica son los tiempos en que se entregan, porque aquí se ha dicho históricamente cómo enreda la burocracia, porque esto es para allá, esto es de acción inmediata. Sí, ese es otro punto que tiene que tener en cuenta principalmente Banadesa y el gobierno. ¿Cómo no van a hacer esas facilidades que van a permitir que los pequeños y medianos productores puedan optar a estos créditos sin tener que generar esas condiciones que más bien, lejos de alentarlas, las desalientan? Muy bien, le agradezco, Sergio, por su tiempo, muy amable. Bueno, ha sido un gusto estar en el programa el día de hoy. Muy bien, muchas gracias. Sergio Cepeda, coordinador del Observatorio de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, analizando la situación de país en materia económica. Por su sintonía, muchas gracias.